una bebé que llegó al mundo pesando menos de 2 kilos, tan frágil que más de uno movía la cabeza con el corazón encogido. Pero eso no fue lo peor. También le diagnosticaron polio, su pierna quedó deforme y un médico le lanzó la sentencia más fría del mundo: esta niña jamás va a poder caminar. Parecía que la oscuridad ya se había instalado para siempre en su vida. Pero espera, no te vayas todavía. Porque esa misma niña que un día usó una órtesis de metal en la pierna terminaría corriendo tan rápido que el mundo entero se quedaría paralizado. Se convirtió en la mujer más veloz del planeta y se colgó nada menos que 3 medallas de oro olímpicas de una sola vez. Suena imposible, ¿verdad? Pues es completamente real. Detrás de esas carreras legendarias hay una infancia marcada por la enfermedad, una pobreza sin agua ni electricidad y vivir en plena época de segregación racial, una de las más brutales de la historia de Estados Unidos. Y hubo un momento en que ella se atrevió a plantarle cara a toda una ciudad simplemente porque no estaba dispuesta a aceptar la injusticia. Bueno, déjame contarte todo desde el principio. Si te engancha la historia, dale like, suscríbete al canal y déjame tu comentario. Vamos allá. Estamos hablando de Wilma Rudolph, nacida en 1940 en un pueblito llamado Clarksville, Tennessee. Y como ya te imaginarás, en esa época en Estados Unidos la segregación racial era una realidad brutal y cotidiana. Su familia era enorme, 22 hermanos en total, y Wilma era la número 20. Solo con escuchar eso ya te puedes imaginar cómo era el día a día. El dinero no alcanzaba, la comida tampoco, y la vida entera era un equilibrio precario. Sin electricidad, sin agua corriente, sin nada que sobrara. Pero ojo, la pobreza no era lo peor que le tocó enfrentar. Desde que nació, Wilma ya cargaba con una desventaja que los demás no temían: prematura, con apenas algo más de 2 kilos. Y antes de que pudiera crecer, las enfermedades llegaron en combo, como si se hubieran puesto de acuerdo: neumonía, doble, escarlatina. Pero el golpe más duro vino con la polio. Su pierna izquierda quedó prácticamente inútil, débil, deformada, incapaz de sostenerse sola. Y entonces el médico pronunció esas palabras que se te clavan en el pecho: esta niña nunca volverá a caminar con normalidad. Pero la vida de Wilma nunca siguió el guión que otros le escribían. Mientras el médico decía imposible, su madre, una mujer que no tenía nada más que fe, le decía: tú vas a caminar, mija. Suena sencillo, ¿verdad? Pero detrás de esas palabras había toda una batalla, una lucha diaria que no le daba tregua a nadie. Y lo más increíble es que Wilma le creyó. No con esa confianza tibia de quien espera a ver qué pasa, sino con una certeza absoluta, de las que mueven montañas. Desde ese momento, la familia entera se volcó en un proyecto que podríamos llamar Operación Rescate. Sus hermanos se turnaban para masajearle la pierna todos los días, sin falta, como si fuera parte del horario. Y cada semana, su madre la subía a un autobús y recorrían casi 70 kilómetros hasta Nashville, solo para encontrar un hospital que estuviera dispuesto a atender a una paciente de color. Imagínate eso, un viaje largo, agotador, costoso, pero lo hacían cada semana sin excusas ni lamentos. ¿Y Wilma? Una niña con una órtesis de metal en la pierna que se las veía difícil para moverse, que aguantaba las burlas de otros chicos, que miraba cómo los demás corrían y saltaban mientras ella solo podía observar desde lejos. Ese dolor no era solo físico, era de esos que se te instalan en el alma, pero hay algo que no aparece en ningún capítulo de su historia: la resignación. En ningún momento se lee que Wilma aceptó su suerte. Al contrario, en algún rincón adentro suyo fue germinando algo poderoso: la convicción firme de que ella no iba a quedarse así para siempre. Después de años viviendo con esa órtesis como si fuera parte de su propio cuerpo, Wilma, la niña a quien le habían dicho que jamás caminaría, hizo algo que en ese momento cualquiera hubiera calificado de una locura total. A eso de los 12 años empezó a quitarse la órtesis por su cuenta. ¿Sin permiso médico? Claro que no, lo hacía a escondidas, probando paso a paso, cayéndose, levantándose con un dolor que te dejaba sin aire, pero sin parar. Imagínate esa escena: una niña a quien toda la vida le habían dicho no puedes, decidiendo por su cuenta romper esa regla, empezar de cero, inventarse a sí misma desde adentro. Y entonces llegó ese momento, uno de esos que uno siente que el destino metió la mano, cuando dio sus primeros pasos sin la órtesis, sin apoyos, sin ayuda, sosteniéndose sobre sus propios pies. Pero Wilma no se conformó con caminar.
Vilma empezó a correr, y te lo digo en serio, correr de verdad. La misma niña que tuvo la pierna paralizada, ahora lanzándose hacia adelante con sus propias piernas, sin que nadie la sostuviera. En la secundaria se metió de lleno al básquetbol con toda la energía que tenía acumulada. Y la gente empezó a notarla, no porque fuera famosa ni nada de eso, sino porque era increíblemente rápida. Tan rápida que nadie la alcanzaba, tan rápida que su entrenador empezó a llamarla Skitter, el mosquito, porque se movía como bicho volador al que no hay forma de atrapar. ¿Qué tal, no? Y fue justo en ese momento cuando apareció la persona que le cambiaría la vida, el entrenador Ed Temple de la Universidad Estatal de Tennessee. Él no solo vio velocidad en Wilma, vio algo más difícil de encontrar, esa madera especial que no se entrena a esa combinación de carácter, de terquedad sana y de un hambre feroz por demostrar de lo que uno es capaz. Desde entonces, Wilma se metió en serio al atletismo. Entrenaba todos los días, corría hasta quedarse sin sensación en las piernas, corría como si detenerse significara rendirse. Ella misma lo decía a su manera, que corría y corría. Tendía y seguía corriendo, y fue así como fue construyendo lo que con el tiempo se convirtió en su arma más poderosa, una voluntad que no conocía la palabra rendición. Fácil decirlo, ¿verdad? Pero piénsalo un momento, si la vida te hubiera tumbado como a ella, ¿todavía tendrías la valentía de creer que puedes salir adelante? Vilma no solo lo creyó, lo hizo. Y ese camino descabellado que emprendió apenas estaba comenzando. En 1956, Wilma tenía apenas 16 años, 1016 años, ojo, la edad en que la mayoría todavía está pensando en los exámenes del colegio, y ya había sido seleccionada para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia, la primera vez que pisas un escenario así. La presión te aplasta de una manera que no tiene nombre. Wilma no era la estrella más brillante del equipo en ese momento, y siendo honestos, fue eliminada en las primeras rondas de los eventos individuales. Dicho sin rodeos, todavía no estaba lista para dominar a ese nivel. Pero entonces la incluyeron en el equipo de relevos 4x100 metros, y ahí fue donde el destino volvió a aparecer sin avisar. El equipo lo dio todo y se colgó la medalla de bronce. Un resultado que, viniendo de un atleta debutante en unos Juegos Olímpicos y encima una niña que alguna vez no pudo caminar, era simplemente extraordinario. Pero para Wilma no era suficiente. Esa medalla de bronce no le trajo noches tranquilas, al contrario, la despertaba con un pensamiento que le daba vueltas sin parar. Yo quiero el oro. Después de Melbourne, volvió a casa sin la actitud de quien ya lo logró todo, sino con la mentalidad de quien apenas está calentando motores. Entrenó más duro, con más disciplina, con más hambre. Cada carrera ya no era para demostrar que podía, era para ganar. Y desde ese instante, Wilma dejó de ser la chica que corría detrás de la vida y empezó a convertirse en la que hacía que la vida corriera detrás de ella. En 1960, Juegos Olímpicos de Roma, el escenario más grande del mundo en ese momento. Wilma llegó con apenas 20 años, pero ya no era aquella chica de 1016 que miraba todo con ojos de asombro. Era una máquina de velocidad, punto. Se enfrentó a rivales de altísimo nivel, con una presión encima que aplastaba y el mundo entero pendiente de cada zancada. Y lo que hacía aún más especial este momento era que estos eran los primeros Juegos Olímpicos transmitidos masivamente por televisión en Norteamérica. Es decir, no eran solo unos miles de espectadores en las gradas, eran millones de personas con los ojos clavados en ella. Los 100 metros, suena el disparo de salida y Wilma sale disparada. Esa pierna que años atrás no podía sostenerse sola, ahora parecía tener fuego por dentro. Aceleró, se despegó del grupo, cruzó la meta la primera, medalla de oro. El estadio entero estalló. Pero si creías que ahí terminaba la historia, no, eso era apenas el aperitivo. En los 200 metros barrió la pista con una autoridad que no dejaba lugar a dudas, dejando atrás a sus rivales sin contemplaciones. Otra medalla de oro, y entonces llegó el relevo 4x100 metros, la prueba donde un solo error, un solo tropiezo en el cambio de testigo puede hundir a todo el equipo. Hubo un momento en el cambio de bastón que el corazón se fue al piso, un pequeño fallo que pudo haberlo arruinado todo. Pero Wilma recibió el testigo e hizo lo que mejor sabía hacer, perseguir.
Aceleró, remontó y arrastró al equipo hasta la meta en primer lugar. Tercera medalla de oro. 3. En una sola Olimpiada. ¿Dimensionas lo que eso significa? Esto ya no era ser buena, esto era dominio absoluto. Se convirtió en la primera mujer estadounidense en la historia en ganar 3 medallas de oro en atletismo en unos mismos Juegos Olímpicos. Y el mundo le puso un título que solo con escucharlo te eriza la piel, la mujer más rápida del planeta. Pero lo que a mí me llena de admiración no es solo el palmarés, es el camino. A pesar de ser una niña con ortesis en la pierna, a quien le dijeron que nunca podría caminar, a pararse en la cima del mundo y correr más rápido que cualquier otro ser humano. No fue solo una victoria deportiva, fue una bofetada directa a cada límite que alguien se atrevió a ponerle. Y desde ese momento, Wilma dejó de ser simplemente un atleta, se convirtió en un símbolo. Tras una victoria que sacudió al mundo entero, Wilma regresó a su tierra como una heroína, lista para celebrar con los suyos. Pero aquí viene el golpe de realidad que te deja sin palabras. Los organizadores del evento habían dividido los espacios y separado los asientos según el color de piel, en plena ceremonia de bienvenida, para festejar a la mujer que acababa de traer 3 medallas de oro a casa, que había puesto el nombre de Clarksville y el de toda América en lo más alto del mundo y que resulta ser una mujer negra. ¿Lo ves? ¿No te parece una contradicción que duele hasta los huesos? Pero Wilma no era de las que se quedaban calladas mirando cómo la injusticia pasaba de largo. Habló claro y sin rodeos. Si la ceremonia mantenía la segregación, ella no iba a aparecer, así de simple. Sin negociaciones, sin medias tintas, sin buscarle la vuelta. Porque entendía algo que muchos no se atrevían a decir en voz alta: si en ese momento guardaba silencio, las cosas seguirían exactamente igual para siempre. Su victoria no podía quedarse solo en la pista, tenía que significar algo más grande, algo que trascendiera el deporte. Y al final, Clarksville tuvo que ceder. El desfile y el banquete en su honor se convirtieron en el primer evento público en la historia de la ciudad celebrado sin segregación racial. Una sola mujer, una sola decisión, y una ciudad que nunca volvió a ser la misma. Cuando el mundo entero la coronaba como la reina de la velocidad, los medios no la dejaban respirar y su fama estaba en el punto más alto. Wilma hizo algo que absolutamente nadie se esperaba: se retiró. Perdón, estando en el número 1 del mundo, siendo prácticamente invencible, pudiendo cosechar varias temporadas más de glorias y medallas, se bajó del tren así nomás. En serio. Pero así era Wilma. Nunca vivió según el guión que otros le querían escribir. Para ella, la victoria no era algo a lo que aferrarse de por vida. Alguna vez lo dijo con una claridad que desarma: cuando ya llegaste a la cima, lo más difícil no es seguir subiendo, sino saber cuándo es el momento de bajar. Y Wilma eligió bajarse a los 22 años, una edad en la que la mayoría todavía está buscando su camino, mientras ella ya había cerrado el capítulo más épico de su vida. No fue por una lesión, no fue porque le hubiera fallado el cuerpo, simplemente sintió que ya era suficiente, y esa fue quizás una de las decisiones más difíciles que tomó en su vida. Porque cuando estás en la cima, todo a tu alrededor te jala para que te quedes: el dinero, la fama, los reflectores, los aplausos. Todo el mundo quiere que sigas ganando porque necesitan algo que admirar. De la psicoco para que te quedes, sigas ganando porque necesitan algo que admirar. No quería convertirse en la sombra de lo que algún día fue. No quería seguir corriendo solo porque otros lo esperaban de ella. Quería otra vida, estudiar, ser maestra, construir algo con raíces más profundas y más duraderas que cualquier medalla. Hay una lección enorme ahí, aunque a veces cueste verla. Saber cuándo soltar es tan valioso como saber cuándo dar todo. Y Wilma, que toda su vida había desafiado los límites que otros le imponían, también tuvo el coraje de imponerse sus propios límites, los que ella misma eligió. Cuando Wilma dejó la pista, no se fue a descansar en los laureles. Empezó un capítulo completamente nuevo. Volvió a los libros, estudió con dedicación y se graduó en educación primaria. Y entonces comenzó a hacer algo que, pensándolo bien, tenía todo el sentido del mundo: usar su propia historia como herramienta. Recorrió escuelas, auditorios y eventos hablando con jóvenes, transmitiéndoles ese mensaje que solo puede venir de alguien que lo vivió en carne propia. Si yo pude ir de no poder caminar hasta aquí, tú también puedes superar lo tuyo. No eran palabras bonitas para llenar un discurso. Eran palabras que venían del barro, de las caídas, de las noches difíciles.
También asumió el rol de embajadora de buena voluntad, viajó hasta África representando a Estados Unidos, apareció en escuelas, eventos deportivos y programas de televisión. Y como si todo eso fuera poco, fundó la Fundación Wilma Rudolph, para que los niños que menos tenían pudieran acceder al deporte, recibir entrenamiento y sobre todo aprender a creer en sí mismos. Igual que alguien creyó en ella cuando era solo una niña con una ortesis y un sueño demasiado grande para su tamaño. Pero la vida, que nunca es solo luz, también le trajo sus momentos más oscuros. Wilma sufrió una de las pérdidas más desgarradoras que puede atravesar una persona, la muerte de un hijo. Y como si eso no fuera suficiente, llegó otro golpe, el divorcio. La familia que había construido se desmoronaba y el dolor se acumulaba en capas. Sin embargo, Wilma no desapareció, no se escondió, no le dio la espalda al mundo, siguió apareciendo, siguió hablando, siguió trabajando con la juventud. Hizo algo que muy pocos logran, convirtió su propio dolor en combustible para ayudar a otros a levantarse. Porque al final eso era lo que siempre había hecho, caerse, doler y volver a ponerse de pie. Después de todo lo que vivió, Wilma Rudolph no quedó grabada en la memoria del mundo solo por su velocidad, sino por la huella que dejó en él. Los reconocimientos llegaron uno tras otro. Fue incluida en el Salón de la Fama Olímpico, en el Salón de la Fama del Atletismo estadounidense y es considerada una de las mujeres deportistas más grandes en la historia de Estados Unidos. Y como símbolo de todo lo que representó, su imagen fue estampada en un sello postal, ese tipo de honor que no se le da a cualquiera, sino a quienes dejaron una marca que el tiempo no puede borrar. En 1964, Wilma partió a causa de un tumor cerebral a los 54 años. Pero si uno mira hacia atrás y recorre toda su historia de principio a fin, no creo que sea un final triste. Se parece más a una historia que fue vivida a fondo, con cada capítulo exprimido hasta la última gota, sin partes de relleno, sin repeticiones innecesarias, sin que la llama se apagara poco a poco, se fue entera. Wilma dejó al mundo una historia de superación que caló hondo en la sociedad. No solo en el deporte, sino en la manera en que la gente entiende lo que es posible cuando uno se niega a rendirse. Su vida es la prueba más contundente de que el límite más grande no está en el cuerpo, está en lo que uno se permite creer. Una bebé que llegó al mundo pesando menos de 2 kilos, sacudida por la enfermedad una y otra vez. A quien le dijeron que jamás podría caminar y que al final terminó parada en lo más alto del olimpismo con 3 medallas de oro, convertida en la mujer más rápida del planeta. Una historia que parece sacada de una película de ficción y sin embargo es completamente real. Wilma me enseñó algo que se me quedó grabado a fuego. Ganar no es no caerse nunca. Ganar es caerse, doler, levantarse, seguir y no rendirse jamás. Y a veces la victoria más grande no es cruzar la meta primero, sino no dejar que la vida te defina. Esta historia no está para que miremos a Wilma como si fuera un ser de otro planeta y sigamos con lo nuestro. Está para que nos preguntemos, oye, si ella pudo con todo eso, ¿qué me está frenando a mí? No hace falta ser la persona más rápida del mundo, solo hace falta animarse a dar un paso más que ayer. Con eso ya es diferente, con eso ya estás avanzando. Si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, dale like, suscríbete al canal y déjame tu comentario con lo que se te pasó por la cabeza. Y te lo digo de corazón, si alguna vez te has hundido en el barro, si la vida te ha pegado fuerte y aún así sigues intentándolo, cuéntamelo. Porque tu historia, la tuya, tal vez sea justo lo que alguien más necesita escuchar hoy.